Hola, ¿qué tal? Bienvenido a la Capilla de la Fe. Su servidor es el pastor Luis Mancebo. Soy pastor actualmente de las iglesias hispanas de Virginia Beach y Península, pertenecientes a la Potomac Conference. En esta ocasión, nuestra disertación lleva como título Nuestra Esperanza. Quisiera invitarte a que inclines el rostro conmigo para pedir la compañía del Espíritu Santo. Padre, gracias porque nos permites estudiar tu palabra. Ayúdanos, Señor, que podamos entender y ponerlo en práctica. En Cristo Jesús. Amén. Dios creó al hombre y creó al hombre perfecto cuando lo había creado y con el objetivo de seguir perfeccionándose más. Había paz, había una comunión entre el Creador y sus criaturas. Dios era el maestro y la naturaleza era el libro de texto en el que el hombre, me refiero a la pareja recién creada, estaba aprendiendo. Pero sucedió algo. El enemigo cayó cautivo de Satanás. Cayó cautivo de Satanás desobedeciendo cuando Dios le había puesto las pautas claras en aquel huerto del Edén. Desde aquel tiempo hemos vivido en esclavitud. El enemigo ha estado destrozando el mundo. Encontramos de dolor, guerras, rumores de guerras, diferentes enfermedades que andan azotando a la humanidad y la misma naturaleza parece que se ha rebelado contra los seres humanos. Muchas veces nos preguntamos ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo esto ha de durar? ¿Hasta cuándo? Cuando escuché, estando niño, el mensaje y escuché de la Biblia, me llenó mucho de regocijo saber que hay una esperanza. Que antes de que el hombre cayera en cautiverio, Cristo, Dios, ya había hecho un plan con el Padre y el Espíritu Santo en el cielo. Ya había hecho el plan de que si el hombre cayere, iba a haber un plan de redención. Cristo vino, vivió como hombre, murió la muerte más cruel que pudo haber morido un ser humano en su época, no tanto por la crucifixión, sino por la carga y la angustia de todo el pecado en el corazón de él. Todo mi pecado y tu pecado, toda la culpa de la humanidad en su corazón, mató a Jesús. Pero ahora hay más. En el tiempo en que vivimos no se queda ahí. El plan de redención no termina ahí. Hay un plan de rescate cuando Cristo ha de aparecer. En el libro de Tito, en el capítulo 2, el versículo 13, la epístola a Tito, capítulo 2, versículo 13 dice: aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Esa es nuestra esperanza, la esperanza de la manifestación de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Jesús cuando andaba por la tierra con sus discípulos, hablaba a ellos de muchas cosas, pero a ellos no les gustaba escuchar que Jesús le hablase de su despedida, del tipo de muerte que habría de morir. En una ocasión, Él le dijo: no se turbe vuestro corazón. En otras palabras, no se pongan tristes. Si ustedes creen en Dios, crean también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay, y si así no fuera, os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros, y si me fuera y os aparejar el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Esa era una esperanza, esa es la esperanza que tenemos nosotros, y esa era la esperanza que Él estaba tratando de darle a los discípulos. Hay algo que sucedió en el tiempo apostólico, mientras Pablo predicaba, y yo quisiera primero que vayamos a los textos, en 1 Tesalonicenses 4, del 13 al 17, nos dice: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros, los que vivimos, los que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero.
Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos para siempre con el Señor. Los tesalonicenses, los habitantes de Tesalónica, los que habían conocido a Jesús, estaban viendo que algo estaba sucediendo. Algunos habían creído en Jesús. Algunos tenían la fe en Jesús, habían creído en Él, habían creído en que Jesús era Dios sin que era el Mesías. Pero sucede algo. Muchos de ellos estaban muriendo. Ellos tenían la esperanza de la segunda venida de Cristo, pero algunos de ellos estaban muriendo antes de abrigar esa esperanza. Ahí es cuando Pablo tiene la necesidad de escribir esta carta a los hermanos tesalonicenses. Él le dice, no se entristezcan como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, dice en otra parte de la Biblia, también Él traerá a los que durmieron con Él. Es algo que nos llena de esperanza. He estado en ocasiones donde personas están a punto de morir, ayudándolos a que conozcan a Jesús, a que se encuentren con Él, o posiblemente son personas que ya están en Jesús. Tú puedes notar la diferencia. Aquellos que están ahí muriendo, pero por dentro ellos tienen una esperanza viva del encuentro con Jesús. Aún su muerte es diferente, porque ellos saben que un día Jesús se manifestará. Y al manifestarse, comenzarán una nueva vida con Él por la eternidad. Me imagino esto. Me imagino esta escena de la siguiente manera. Están todos los redimidos en los asuntos normales de la vida. De repente comienza a venir una nubecita pequeña como del tamaño de la palma de una mano. Así lo describe la señora Elena de White. Y luego se va acercando. Comienzan a producirse eventos extraordinarios en la tierra. Temblores. Las personas que no han creído en Él comienzan a temblar, a sentir temor, porque no han creído, porque están viendo a aquel que han negado, aquel que han crucificado, aquel que han matado, aquel que han rechazado. Pero hay un grupo que estará lleno de regocijo y que dirá, este es nuestro Dios, lo hemos esperado y Él nos salvará. Habrán aquellos que resucitarán desde sus tumbas. Habrá una cercanía entre los redimidos. Habrá un reencuentro. Aquellas personas que han perdido a sus fieles se encontrarán. Yo me imagino abrazándose padres e hijos, madres e hijas. Los ángeles de Dios entregando los pequeñuelos en las manos de las madres que lo han perdido. Será un gran encuentro. Para muchos será temblor, será dolor, pero para aquellos redimidos será un tiempo de regocijo, será un tiempo de gozo, será un tiempo de nuevo comienzo. Pero también vemos a Jesús, todo majestuoso, allá arriba, en una nube de ángeles, rodeado de sus ángeles. Allá está Él, contemplando a sus redimidos. Y podemos ver también las sonrisas de aquellos que le han esperado, aquella felicidad que deslumbra desde sus semblantes. Pero hay algo más. La palabra de Dios dice que aquellas personas que resucitan en Jesús van a ser transformados. Va a haber una transformación para ellos, una transformación de sus cuerpos. ¿Por qué será? Cuando comienzo a ver y aquellas personas que van al espacio, que comienzan a viajar, aún para el espacio, no muy lejos de aquí, un poquito después de la atmósfera, ellos necesitan un vestuario, ellos necesitan alguna cosa que los ayude a soportar en un lugar donde no hay gravedad para que sus cuerpos no se desintegren. Pero nosotros ahora vamos a un viaje eterno, y entonces aquellos que resucitan serán transformados. Si usted murió en Cristo, o si usted muere en Cristo y muere con alguna enfermedad, tal vez ahora está sufriendo de cáncer, tal vez tiene algún defecto físico que le molesta y que le impide, tal vez hay una situación difícil en su vida que no lo deja moverse. Te voy a decir algo, en el momento en cuando Jesús venga, si usted está de pie, usted va a ser transformado. Usted va a ser transformado como Dios quiere para que podamos emprender ese viaje con Él. Y también más, si alguien que usted conoce y que ha creído en Dios y se ha aferrado en Él, murió en Él y murió
murió en su palabra, creyendo en él, esperando, con la esperanza bienaventurado en su corazón, también resucitará transformada. Resucitará como una nueva criatura, transformada como al principio. Pero yo quisiera que leamos algo en Primera de Corintios, capítulo 15, los versículos del 51 al 58. Compartámoslo. He aquí os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta. Y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción, y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción, y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado, y el poder del pecado la ley. Mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos míos, amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Podemos ver cómo describe en Corintios este evento de la transformación. Posiblemente usted vaya a ver a Jesús sin tener que descender a la tumba. Posiblemente usted tenga que ir al descanso antes de ver el rostro del Maestro. Pero hay una promesa. Dice: posiblemente no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojo, a la final trompeta, todos. Yo no sé cómo va a ocurrir ese evento. A veces no me gusta, por lo general, meterme en aguas profundas. Solo me llevo de lo que la palabra de Dios me dice, lo que ya está revelado. ¿Cómo Dios lo va a hacer? Yo no lo sé. Porque dice: es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción. Una vez, mientras estaba en algún lugar, vi un caso que llenó mi corazón de tristeza. Había un hombre que estaba sentado en una esquina de la calle. Estaba pidiendo limosna. Su pierna estaba en exhibición, parece. Estaba extendida para que las personas lo vean y tuvieran compasión de él. Esa pierna estaba podrida. Había gusanos que corrían por su pierna. Era un hombre que se estaba pudriendo aún cuando estaba vivo. Es horrible como ver desintegrar a un cuerpo humano, porque es corruptible. Y Dios quiere que nuestros cuerpos no sean corruptibles. Hay la promesa de que nuestros cuerpos corruptibles van a ser vestidos de incorrupción, y que nuestros cuerpos mortales sean vestidos de inmortalidad. Vemos la muerte cada día a nuestro alrededor, pero las personas, a pesar de que la muerte ha sucedido durante tantos miles de años, no nos acostumbramos a la muerte, porque usted y yo no fuimos hechos para morir. Usted y yo fuimos hechos para que tengamos vida y la tengamos en abundancia. Nosotros hemos sido hechos para vivir eternamente. Por eso en cada velorio, en cada funeral al que vamos a escuchar la lamentación de los que lloran, hablando como que si lo que habría sucedido es algo tan extraño, a pesar de que estamos viendo morir y sufrir a los seres humanos por tantos miles de años. Porque usted y yo no fuimos hechos para morir. Pero es interesante que nos dice que es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción, y que aquello que es mortal se vista de inmortalidad, y que la muerte va a ser tornada, cambiada en victoria. Que a través de Cristo nosotros vamos a tener la victoria sobre la muerte, porque ya Jesús tuvo la victoria sobre la muerte. Mientras Jesús predicaba y enseñaba, aquellos hombres que tenían celos de Jesús conspiraron contra él. Fue donde el diablo mostró realmente su verdadero carácter, matando al Hijo de Dios a través de los escribas, de los fariseos, de los dirigentes religiosos de la época. Pero sabes, Jesús es Dios hecho hombre.
Y Él vino para morir por nuestros pecados. Pero Él también no solamente vino para morir, Él también vino para terminar con la muerte. Él vino para terminar con la muerte y el pecado. Él vino para terminar con la muerte en la humanidad. Él vino para terminar con la muerte en tu vida y en nuestras vidas. Pero yo no estoy hablando de solamente la muerte temporaria, porque algunos de nosotros podemos dormir. Algunos de nosotros podemos dormir en el Señor. Él está hablando de la muerte eterna, de aquella muerte que el pecado provoca, de aquella muerte que es para siempre. Mirándolo a Él, aceptando su vida, aceptando su sacrificio, nosotros podemos vivir eternamente. Pero hay algo más. Dice, es necesario que esto se vista de incorrupción, y cuando eso se haya vestido de incorrupción y lo mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces vamos a decir que la muerte fue sorbida por la victoria, porque la victoria es Cristo y Cristo sorbió la muerte. Vamos a vivir en un mundo diferente, con un carácter diferente, con un cuerpo diferente. Cuando pienso en esta transformación, me llena de entusiasmo, me llena de atención. A veces nosotros vemos en la televisión popular cómo los niños ven diferentes muñequitos. Ellos ven diferentes héroes, diferentes personajes que se transforman, que hacen cosas. Y son mentiras, pero que al mundo se la han vendido como verdad. Pero hay algo interesante en las Sagradas Escrituras cuando habla de esta transformación, cuando habla de este cuerpo nuevo, cuando habla de esta nueva criatura. No solamente adentro en nuestro interior, sino una transformación del cuerpo mortal completamente. Jesús perfeccionándonos, no solamente para el viaje hacia el cielo, sino para vivir de la eternidad, por la eternidad, y renovándonos cada día en la presencia de Dios. Hay un ejemplo de esto. En el libro de San Lucas, en el capítulo 24, los versículos del 36 al 39. Y yo quisiera que por favor leamos juntos. Mientras ellos aún hablaban de estas cosas, Jesús se puso en medio de ellos y les dijo, paz a vosotros. Entonces, espantados y atemorizados, pensaban que veían espíritu. Pero Él les dijo, ¿por qué estáis turbados? Y vienen a vosotros, a vuestro corazón estos pensamientos. Mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy. Palpad y ved, porque un espíritu no tiene carne ni huesos, como veis que yo tengo. Algo interesante ahí. El ejemplo de la resurrección de Jesús es algo que nos ayuda a ver qué va a suceder con nosotros. Va a haber una transformación en nuestros cuerpos mortales. Posiblemente hay un defecto físico, tal vez tú seas cojo o te falte un ojo, tal vez tienes problema porque te falta un brazo, tal vez tienes una cicatriz grande en tu cuerpo que ahora está. Pero va a llevar un momento de transformación y que aquellas cosas imperfectas van a ser cambiadas, va a quedar tu carácter. Pero vamos a ver más. Después de la resurrección de Jesús, después de la muerte de Jesús específicamente y el entierro de Jesús, los discípulos estaban un poco asustados y tristes. Ya María lo había visto, María Magdalena, y le había dicho a los discípulos, algunos no estaban como queriendo creer. Ya le había aparecido a algunos de los discípulos que estaban camino a Emaús, y entonces ya les había manifestado, pero aún existía la duda. Jesús está resucitado. Jesús aún mantiene el cuerpo humano en el cielo. Eso nos dice la palabra de Dios a través del espíritu de profecía. Así que Él resucitó y es un ejemplo de los que habremos de resucitar. Interesante. Ahora, los discípulos están reunidos en un aposento. Están hablando de las cosas, de todo lo que había acontecido. Y con las puertas cerradas, Jesús entra al lugar donde sus discípulos están. Imagínense usted, a las puertas están cerradas y algo entran. Mira, yo no sé qué poderes, qué cosas va a existir en el cuerpo humano después de la resurrección. Yo no sé cómo lo hizo, yo no sé, pero yo tengo la esperanza de que mi cuerpo mortal ya no va a ser más mortal. Cuando sea revestido de inmortalidad, va a haber elementos en mi cuerpo que yo ahora no te puedo explicar, pero que llena mi vida de esperanza.
Y cuando Jesús entra, los discípulos están asustados. Ellos no saben qué decir, se quedan perplejos. Y entonces Jesús le dice la siguiente palabra. Y es muy bueno que pongamos atención a estas palabras, porque muchas veces nosotros se nos ha enseñado acerca de que alguien muere y el espíritu sale y todas estas cosas, pero la resurrección no va a ser la resurrección de un espíritu, no es del aliento de vida, es la resurrección del ser humano completo, del ser completo. Y cuando Jesús entra, Él le dice: no tengas miedo, toquen las heridas que están en mis manos, pálpenme, dense cuenta que no soy un espíritu, que soy carne y hueso, porque un espíritu no tiene carne. Jesús era el mismo Jesús, después de resucitar, transformado para el viaje al cielo, porque después de la resurrección, Él fue al cielo y presentó el servicio, el sacrificio que había hecho ante su Padre. Recordamos el tiempo en el sepulcro cuando María le fue a tocar y Él le dijo: por favor, no me toques, porque yo necesito ir a tu Padre, a mi Padre y a vuestro Padre. Así que era Jesús resucitado. Hay unos versículos más que nos dicen algo acerca de eso. Juan 20:26, San Juan 20:26. Nos dice: 8 días después, estaban otra vez sus discípulos dentro y con ellos Tomás. Llegó Jesús estando las puertas cerradas y se puso en medio de ellos y les dijo: paz a vosotros. Otra vez estaban las puertas cerradas, se puso en medio de ellos. Paz a vosotros. Es Jesús resucitado, y la experiencia de la resurrección es algo que trae paz al corazón del ser humano. La experiencia de la resurrección de Jesús y la esperanza de la resurrección que ha de ocurrir en los redimidos. Estaba con los discípulos y estaba con ellos Tomás. Las puertas estaban cerradas. La Biblia dice que Tomás era uno de los que estaba dudando. Y la Biblia también dice en otras ocasiones de que Tomás fue el que fue y le tocó, y que luego se arrodilló y le dijo: Dios y Señor mío, y le adoró. Era Dios resucitado, era Jesús, el Cordero de Dios, que había venido a morir para quitar los pecados del mundo. Yo tengo la esperanza de esa resurrección. Yo tengo la esperanza que muy pronto, cuando Jesús venga, Él va a unirnos. Una vez estaba visitando a alguien. Este hombre estaba enfermo. Había un cáncer que lo estaba matando. Él había creído, y aún en medio de su dolor, él cantaba. Había unos signos que salían directamente de su corazón. Él sufría en el lecho de su muerte, porque el dolor que tenía era un dolor horrible. Ya los medicamentos no podían controlarlo. Ya estaba en su etapa final. Y él estaba cantando y alabando a Dios. Y él oraba, y él oraba, y él clamaba. Él clamaba por esa esperanza. Él me dijo: pastor, yo sé que un día nosotros nos vamos a ver. Yo sé que un día yo voy a ser resucitado. Y yo sé que al ser resucitado, ya yo no voy a tener más cáncer. Yo sé que yo voy a ser transformado. Yo sé que voy a ser un hombre perfecto en Jesús. Yo sé que Él me va a preparar para la eternidad. Yo sé que con Él hay esperanza. Oraba cada vez que lo visitaba, y la fe de este hombre en el lecho de su cama parecía aumentar mi propia fe. Cada día este hombre era una muestra del poder salvador de Dios en un ser humano. Yo no sé si tú tienes a alguien que está pasando por la misma situación. Posiblemente tiene a un ser querido que está en un hospital, que está sufriendo y la única esperanza que parece tener es la muerte. Está sufriendo y a veces lo escucha gritar y no sabe qué hacer. Los medicamentos que le dan no le sirve de nada.
ten confianza, porque la resurrección es nuestra esperanza. Posiblemente tengas algún defecto físico, alguna condición que te impida elaborar en la manera en que quieres como ser humano, algo que te traba. Y a veces te has detenido a pensar, Señor, ¿y por qué a mí? ¿Por qué cuando hay tantas personas que hacen lo malo en el mundo y andan con todo su cuerpo perfecto, aparentemente sin problemas? ¿Por qué esto tiene que ocurrirme a mí, Señor? Posiblemente te has desconsolado. Créeme que Dios no te ama menos que a los demás. Él también te ama a ti. Y Él tiene una promesa de que va a transformar tu cuerpo. Posiblemente sucedió algo que te deformaste en tu niñez, alguna enfermedad que te dejó inválido, polio o algún otro tipo de enfermedad que no te deja moverte bien. Ten confianza. Jesús va a transformarte. O tal vez no te gusta cómo luce alguna parte de tu cuerpo. Y a veces te ha visto tentado a ponerte en la sala de un cirujano plástico para cambiar las cosas que ahora no te gustan. Ten confianza. Jesús te ha de transformar. Tu cuerpo será transformado porque hay un viaje que tenemos que emprender. Es el viaje hacia la eternidad. Tú vas a vivir con Jesús por la eternidad. Vamos a vivir con Él por la eternidad. Vamos a estar para siempre con el Señor. Vamos a poder abrazarle y verle y contarle a los ángeles las maravillas que Dios ha obrado en nuestras vidas. ¿Quieres orar conmigo? Oremos juntos, por favor. Señor Jesús, gracias por esa esperanza. Gracias porque no solamente tú vas a obrar una transformación en nuestros caracteres, que ya lo estás haciendo desde esta tierra, sino porque también tú tienes planeado transformar nuestros cuerpos para ese viaje por la eternidad. Gracias, Señor, por tu interés en el ser humano total. Ayúdanos a mantenernos en esa esperanza. En Jesús. Amén. Querido hermano, mantente en Dios. Búscale a Él. Pide que Él viva en tu vida. Mantente en la esperanza de esa transformación y muy pronto estaremos con Él en el cielo.